Buenas tardes, bendiciones. Gusto estar con ustedes una vez más desde el bello Fort Myers, Florida, en estos 40 días de oración e intercesión para el bien de nuestro país, llevándoles a ustedes un mensaje bíblico, un mensaje con una perspectiva teológica y esperando que esto les ayude a ustedes en muchas áreas porque procede de la sabiduría de Dios en su palabra. Entonces empecemos con la oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día por tu bendición, por permitirnos estar hoy enfocados en tu palabra en este tiempo. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir esa revelación que nos des hoy, para enriquecer nuestra vida, para alabarte, glorificarte y para el bien de cada persona que nos escucha, sus familias y el mundo donde vivimos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, una vez más, pues Pastor Carlos Sánchez aquí, invitado por la Iglesia del Sureste de la Florida. Hemos estado en este periodo, el porqué de 40 días, bueno, estamos a punto de tomar ciertas decisiones en la vida cotidiana, en los procesos de nuestro país. Estamos cerca a una elección y estamos pues proveyendo aquí la sabiduría, la verdad, lo mejor que podemos dar al mundo de parte de Dios para una vida mejor, para una familia mejor, para una ciudad mejor, un estado mejor, una nación mejor, un mundo mejor. Y la única respuesta a todas esas cosas es la palabra de Dios. Dios es el único que tiene la solución para todo problema. Tenemos que buscarla, tenemos que aplicarla y ojalá que estos videos les ayuden a entenderla para que la apliquen en una manera contundente. Si tú eres un creyente que conoce a Jesús o de Jesús, ojalá estés en un lugar donde tú aprendas de la palabra de Dios, conectado con hermanos y hermanas en una iglesia, en un ministerio, y estés aprendiendo de Dios por medio de todas las oportunidades que Él te dé para aprender y para vivir tu vida mejor. La palabra de Dios es ese manual, esa instrucción que Dios nos dejó, que puedes aplicar a todas las áreas de tu vida. Estamos hablando de un libro que tiene 66 libros en esa Biblia, en ese libro. Un libro basado en libros, dividido en libros. Tenemos un Viejo Testamento, un Nuevo Testamento, 39 en uno, 27 en el otro. Entonces tenemos bastante de qué aprender y para qué aplicar. Y ha sido mi experiencia que de alguna manera, aunque no detalladamente en la Biblia diga este verbo, esta frase, este versículo, este capítulo aplica a la vida específica de esta persona, generalmente aplica a toda nuestra vida. Nos da ejemplos, ejemplos de otra vida, de otra persona, de otra experiencia, de otra situación, y nos lleva a tener una manera más balanceada de vivir y de vivir sin tener
esa aflicción, esa preocupación, esa falta de paz y todas esas cosas que nos roban en realidad, de disfrutar la vida mejor. No vamos a tener una vida sin problemas. Jesús dijo, en este mundo tendrás tribulación, pero yo he sobrepasado al mundo. Entonces, por medio de Jesús, por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, nosotros podemos vivir una vida mejor, de mejor calidad y obviamente evitar las consecuencias de aquellas cosas que causamos cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida. Nunca nos ponemos a pensar qué va a pasar cuando yo haga esto. Ya vemos, a pesar de saber que es algo malo, lo hacemos de todos modos. Y no es por sabiduría, sino por la falta de sabiduría. Porque no llegamos a un punto donde vamos a decir, es la sabiduría de Dios lo único que es perfecto, que me va a librar de esta y esa consecuencia. Que me va a dar una vida de paz, de gozo. Y estando en un mundo donde personalmente no vemos directamente a Dios, porque Dios es espíritu, mientras Jesús tiene el cuerpo, es el Dios encarnado, pero recordemos que Jesús, después de morir en la cruz y resucitar, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces físicamente no vemos a Dios. Lo veremos cuando pasemos de aquí al cielo. Pero lo que sí vemos es lo que Él ha dejado, lo que Él ha hecho, lo que la palabra dice que testifica de Dios. Entonces podemos ir hoy vamos a tomar como plataforma de esto al Salmo 19. Y veremos en los primeros, alrededor de los primeros 14 versos. Entonces, Salmo 19, hablaremos más que todo acerca del versículo 1 hasta el 14. Entonces, hablamos de la maravilla de Dios. Decimos que de acuerdo al Observatorio Nacional, ¿no?, nos dice que el Sol tiene alrededor de 27 millones de grados Fahrenheit cada segundo de cada día. Entonces, el Sol da 5 millones de toneladas de pura energía. Cada segundo de cada día. Cada segundo de cada día. 5 millones de toneladas de energía pura. Entonces, consideremos que el Sol es uno de billones de estrellas, ¿eh? O sea, tengo problemas con millones, mucho menos con billones y billones de billones de estrellas y trillones. Entonces, es una de las trillones de estrellas que hay en el cielo. ¿Y de dónde vinieron? Que fueron creadas por Dios cuando Él habló y dijo, hágase la luz. Y ahí en esa vasta creación aparece, entre muchas de ellas, el Sol. Pero el Salmo 19, ¿qué hace el Salmo 19? El Salmo 19
habla de las maravillas de Dios. Habla de la verdad que es posible para nosotros conocer al Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando tú vas, a veces gente toma por dado Génesis, y Génesis tiene que hacer un impacto en mi vida. Si yo lo cojo palabra por palabra, precepto por precepto, yo voy a entender que de la magnitud de lo que es la creación. No es necesario entenderla y ver que cosas como trillones y millones y otras cosas que sin un telescopio especial, electrónico y atómico y todo eso, yo no puedo ver. Pero sí, muchas veces en la noche, cuando hay una noche despejada y sin nubes, podemos mirar y ver la preciosidad de ese cielo oscuro con innumerable cantidad de estrellas. Y sin ser astrónomos o astrólogos o nada de eso, estudiar la ciencia de la astronomía, podemos ver y entender que en la ciencia, tanto como en la palabra, nos habla de cosas que Dios hizo y que son fuera de nuestro casi entendimiento. Pero sí lo conocemos ahí. Entonces, una manera de conocer a Dios es realmente abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, y debemos mirar al mundo en que Él nos puso. Porque mientras no lo podemos ver a Él directamente, podemos ver que Él ha puesto en todo lo que me está alrededor mío, su mano. Nosotros decimos que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, Dios todo lo puede. Dios lo hizo todo. No hay nada imposible que Él no pueda hacer, que no haya hecho. Entonces, mirando a nuestro alrededor es como mirar a una pintura. Estamos mirando ahí en ese cuadro, en esa pintura, a algo que se revela. En esa pintura vemos y sabemos algo acerca del pintor, acerca de lo mejor que estaba pensando, que estaba sintiendo, que está tratando de expresar por medio de esa pintura. Conocemos al pintor. Si el pintor pintara lo que fuera, árboles o ríos o agua o eso, podemos ver que él ahí está expresando algo de lo que estaba en su mente, de algo que copia la naturaleza. Y en la naturaleza podemos ver como esa pintura lo que Dios ha hecho y conociendo un poquito más de Él. ¿Qué declara David? En el Salmo 19, en el versículo 1, David escribiendo, que es el escritor de este salmo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. Entonces, tenemos un mensaje de la omnipotencia de Dios, de la belleza de Dios,
Porque en los contrastes, como en los contrastes de esa pintura, están los contrastes entre las estrellas, el firmamento, el sol, la luna, la luz, todo lo que fue creado por Dios. Y esa maravilla es en realidad un mensaje que diga todo la omnisciencia de Dios, como Dios sabe todo. Entonces, no es necesariamente, ¿qué dice el verso 3? No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero toda la tierra salió, por toda la tierra sale su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, el mundo nos expresa el poder, el detalle, la grandeza, la perfección y la omnipotencia de Dios en lo que vemos. Y debemos apreciarlo cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Y nos habla, no con palabras necesariamente, pero en la expresión de lo que vemos está la maravilla y la grandeza de Dios. Y nos dice en los versos, también continuando el verso 4, pero toda la tierra salió a su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol, y como un novio que sale a su dosel, se alegra como un valiente que emprende la carrera. En un extremo del cielo está su salida y en el otro está su punto de retorno. Entonces, vemos todas las grandezas, el principio de un día en el firmamento, que el sol sale en el este y se oculta en el oeste. Y como la radiación del sol, la luz, cuando en la luz no hay nada que se esconda de su calor, no hay nada que Dios no vea, no sepa, no detalló en todo eso. Pero en la segunda parte del Salmo, David habla de que su palabra refresca. Y bueno, vamos al 7 esto. La ley del Señor, versículo 7, es perfecta, restaura el alma. Entonces, su perfección nos ayuda a nosotros y refresca lo más adentro, nuestra alma, lo más profundo de nosotros. Y también dice que si Él hubiera, básicamente, que si tuviera que escoger entre tesoros o la palabra, que lo que Él escogiera fuera la palabra de Dios, porque es tan rica, tan buena. Nos dice en el 8, no solo que la ley del Señor es perfecta y restaura el alma, sino que el testimonio del Señor es fiel. Hace sabio al ingenuo, al que no conoce, al que no entiende. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos son justos. Entonces, Dios nos da sabiduría, Dios nos da gozo, Dios nos da vida y Dios nos advierte sobre el peligro y sobre la distancia o lo que debemos apartarnos de errores y del mal. Dice, los juicios del Señor son verdad, son todos justos, son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel,
que destila el panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, es la palabra que nos ayuda a apartarnos del pecado, a cometer errores, a guardar esos preceptos, a escuchar esos consejos. Y en el 13, asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Entonces, mucha gente desea en la vida dinero, placer, poder, etc. David aquí proclama que la palabra de Dios nos da eso y más. Nos da un tesoro, nos da el gozo, nos da riqueza, y que es más dulce, dice, que la miel, y más preciosa que el oro. Entonces la conclusión de David, y vamos a leer un poquito más, conclusión en su propia palabra, en su manera de expresar, es que él reconoce la pureza, la grandeza, la belleza de la palabra de Dios. Y él ora, le pide a Dios que sus propias palabras serán como reflexiones, como reflejo de aquellas preciosas cualidades que están en la palabra de Dios. Y eso está hasta el verso 14. Entonces el 13 dice, capítulo 19, Salmo 19, en el 13, verso 13. Asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Hablando del pecado, de los malos, etc. Entonces seré íntegro, limpio. ¿Y limpio de qué? De gran rebelión, de rebelarme, de desobedecer, de ir contra lo tuyo. Sean gratos todos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Veamos otra traducción. Dice, libra a tu siervo de la arrogancia, que no me domine, y entonces seré íntegro, seré inocente de un gran pecado. Que sean gratas mis palabras y que te deleiten mis pensamientos. A ti, Señor, mi fortaleza, mi redentor. Entonces, la grandeza de Dios es expresada en todo lo que Él hace, y todo lo que Él hace es perfecto, es bello, es puro, es justo, es majestuoso, es a veces indescribible. Y debe ser, como el salmista dice aquí, nuestro reconocimiento de su grandeza, de quién es. A veces Dios es usado como una expresión. Oh, que Dios esto, que Dios esto, ay Dios, Dios. La palabra nos advierte que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Él se merece toda reverencia, todo honor, todo respeto. Y Dios no es una expresión, Dios es una realidad de lo magnífico que todo es. Dios es el principio de todos aquellos que conocemos, del mundo, de la vida, de cada persona. Dios es la expresión de algo imposible de en realidad, en nuestra limitada entendimiento y vocabulario, expresar todo lo que es. Pero sí vemos y debemos reflexionar sobre lo que vemos. Nos levantamos y vemos el sol, nos levantamos y esto, lo otro, y le decimos a una persona, bueno, adiós, y esto, lo otro.
debemos tener ese entendimiento, esa admiración y reverencia por quien es, porque entendemos que Él nos ama. Que Dios nos ama, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Dios te ama y a pesar de que tú le fallas, Él te redimió. Cuando a lo último que habla el salmista aquí es mi fortaleza, mi redentor. Nosotros fuimos redimidos, porque en el amor de Dios, nuestras fallas, nuestros pecados, todo lo que hicimos contra Él y hacemos, Él nos ha redimido. ¿Cómo nos ha redimido? Por medio de su Hijo Jesús. De ahí otra vez, yo repito, el verso más famoso en el Evangelio de Juan 3:16, que dice: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que en el que Él creyese, no morirá, pero tendrá vida eterna. Entonces todos les hemos fallado. Todos de una manera u otra, nos hemos separado de Él. Pero Él es nuestro Redentor. Él por su amor manda a su Hijo, nace como un bebé, vive, muere en una cruz, se levanta al tercer día, y por medio de ese sacrificio y la fe en eso, nosotros, bajo la autoridad de su palabra, somos salvos. Estamos hablando no de una religión, estamos hablando de una relación. Y si tú no tienes esa relación con Él, hoy sería un buen día para que tú empieces esa relación con Él. Es un regalo de Dios. En toda esa maravilla de Dios, maravilloso es su amor, lleno de misericordia, de bondad, de gracia, que lo que no pudimos hacer por nosotros, Él lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Y si tú dices, ¿dónde estás? Dios, yo creo que tú me amas, yo sé que he pecado, pero tu palabra dice que tú mandaste a tu Hijo a pagar por mi pecado, el pecado del mundo, que murió en esa cruz, resucitó al tercer día. Yo lo creo, yo te lo pido, yo lo recibo, es un regalo de Dios, y si yo lo creo por medio de la fe, la palabra de Dios dice que tú serás salvo, empezarás una nueva vida y vas a experienciar como el salmista la fortaleza de Dios, pero más que todo la redención de tu vida. Serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora tienes la potestad de ser hijo de Dios, de ser heredero del reino, de toda esa majestad, de todo eso que es. Ahora es hijo, eres heredero y eres salvo. Que si mañana mueres, ya sabes a dónde vas. Si tú lo has recibido en tu corazón, has sido pagado tus pecados, cuando mueras, estarás en la presencia de Dios. No perecerás, tendrás vida eterna. Bueno, orando por todas las personas que nos oyen, ojalá hayan abierto sus corazones, hayan abierto su mente, y aquellos que no lo conozcan, que empiecen una relación con Él hoy, consigan una Biblia, atiendan una buena iglesia, estudien, oren, y que intercedan por nuestro país, por nuestros líderes, y que Dios les dé todo lo que Él tiene para cada uno de ustedes, sus familias, sus necesidades. Y hoy, bendiciéndolos una vez más, Pastor Carlos Sánchez, desde Fort Myers, Florida. Seguiremos con estos videos. Dios los guarde, los bendiga. Que estén bien. Hasta luego.